¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a esta edición importantísima de En Portada, en momentos en los que está por conocerse la identidad de los nuevos integrantes del gabinete. Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, seguramente algunos se están reincorporando recién a sus actividades de la semana y no han tenido mucha información de lo que ha ocurrido durante el fin de semana. Y es que, bueno, salió el ministro Castilla, ¿no es cierto?, en el programa Cuarto Poder, a decir que nunca se había conversado con el ex premier Villanueva sobre un aumento del sueldo mínimo vital. Como ustedes recordarán, primero salió él en una entrevista, el señor Villanueva, a través de Gestión. Salió luego la primera dama a decir que no se estaba evaluando, que no se va a subir, y luego vino el ministro de Economía a su regreso de este viaje con el presidente de la República a darle estocada final. A darle el puntillazo, efectivamente, pero los rumores dicen que él, Villanueva, había anunciado desde las 6 de la tarde del día de ayer que renunciaba, de manera que en realidad fueron a eliminar o a matar a alguien que ya se había dado por muerto, ¿no? Esas son especulaciones, ¿no? Lo cierto es que hoy va a haber una juramentación en el Palacio de Gobierno, va a haber un nuevo presidente del Consejo de Ministros. Todos los ministros, ¿no es cierto?, ponen su carta a disposición del presidente de la República y sabemos de algunos cambios que se van a dar pronto. Muchas especulaciones, por supuesto, en las redes sociales. Tenemos que el ministro de Vivienda, René Cornejo, quien ha estado desde el inicio del gobierno de Ollanta Humala, sería el nuevo presidente del Consejo de Ministros, y en su lugar, en la cartera de Vivienda, entraría el señor Isla, el que fue presidente del Congreso de la República. Además, también sale la señora Ana Jara del Ministerio de la Mujer y se va a el Ministerio Produce, iría en todo caso. ¿Y quién entra al Ministerio de la Mujer? Y han confirmado una vecina de la que va a juramentar, asegurando que la ha visto salir con su fajín. Una frecuente visitante de nuestro programa, que quizás esto de aquí la aleje ahora, que es Carmen Omonte, de Perú Posible, de manera que vuelve Perú Posible al gabinete, aparentemente. Con todo, esa alianza, con todo, ahora sí. Y el señor Mayorga al Ministerio de Energía y Minas. Bueno, ustedes recordarán, este nombre seguro se propuso para que sea miembro del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? En su momento hubo una serie de críticas a su posible designación como miembro del Tribunal Constitucional y bueno, ahora va a reemplazar al ministro que estaba hasta hoy en el Ministerio de Energía y Minas. Pero vamos con los titulares, que hay otras novedades en esta jornada. Tras la crisis ministerial producida por las diferentes versiones sobre el aumento del salario mínimo entre el ahora ex premier César Villanueva, el ministro de Economía Luis Miguel Castilla y la primera dama Nadine Heredia, continúa la expectativa por la juramentación del nuevo gabinete, primer ministro incluido. Y el Ministerio del Interior removió a 15 efectivos policiales tras el reportaje de Cuarto Poder, que puso al descubierto que policías de la DIRCOTE robaban gasolina de los vehículos. Ellos aprovechan la distracción de quien los atiende en el grifo para llenar galoneras que llevan a escondidas en el carro oficial. Además, tanquean el mismo vehículo varias veces el mismo día, con placas diferentes. Y la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, no descarta tentar una reelección. Por otro lado, los regidores del PPC le exigen públicamente dejar de contratar a regidores revocados. Gran polémica ha generado el comunicado del Frente Amplio sobre la situación en Venezuela. La agrupación liderada por el ex premier Salomón Lerner denunció una supuesta ofensiva de la extrema derecha contra el gobierno democrático del presidente Nicolás Maduro. Bien, nuestros invitados esta noche, dos congresistas, Javier Velázquez Quesquén, congresista del APRA, y que precisamente ha sido también en su momento presidente del Consejo de Ministros, como está congresista. Así es. Y Gracias, para tener una voz autorizada del gobierno, el congresista nacionalista Teófilo Gamarra. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal?
Hay que mencionar, tenemos que corregirnos, dijimos que Ana Jara iba a Produce, parece que en realidad va al Ministerio de Trabajo, pero en fin, de todo eso vamos a enterarnos, no bien empiece la juramentación en Palacio y Aquí, vamos a estar conectados, ¿no? Por lo pronto, si me permiten los entrevistados, antes de ir con sus opiniones sobre lo que ha ocurrido, el diario La República en su página web confirma, ¿no es cierto?, que entraría René Cornejo a la presidencia del Consejo de Ministros y según trascendió, Piero Getzi Solís sería el reemplazo de Gladys Tribeño en el Ministerio de Producción, mientras que Eleodoro Mayorga suplirá a Jorge Merino, el ministro de Energía y Minas. Además, la vacante de Cornejo en Vivienda y Construcción, dice el diario La República, será asumida por José Gallardo Q, mientras que Carmen Omonte ocupará el puesto de Ana Jara en el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables. Jara no va a dejar el gabinete y ella pasaría al Ministerio de Trabajo en lugar de Nancy Laos, que salió de alguna manera en un momento también a respaldar al presidente, el ex presidente del Consejo de Ministros. Bien, pero vamos a conocer el origen de todo esto, por lo menos el origen remontándonos hasta el día de ayer, cuando el ministro de Economía, Castilla, acudió a Cuarto Poder y en una entrevista abundó en el hecho de que no había conversado con el ex premier Villanueva sobre un eventual aumento del sueldo mínimo. Escuchemos. ¿Se escuchó al aire? Porque nosotros aquí no escuchamos nada. No se escuchó. Bueno, vamos a decirles lo que dijo el ministro de Economía. Entre algunas cosas, digamos que a mí la verdad es que me sorprendió. Y hoy escuché nuevamente la entrevista, porque no puede haber dicho esto. Habló sobre la primera dama y dijo que la primera dama y el gabinete y el presidente de la República somos un equipo. Quien toma las decisiones es el presidente de la República y sus ministros. Pero eso fue lo que dijo, que somos un equipo respecto al rol de la primera dama y que es muy cercana al gabinete. Vamos primero con el congresista Gamarra. Coco, a ver, explíquenos esto, por favor. Bueno, definitivamente un gobierno que se constituye para iniciar una gestión tiene que constituirse como un equipo, donde desde el funcionario de menor rango hasta el funcionario de alto rango tienen que trabajar para ese mismo equipo y en la misma dirección de las políticas. ¿La primera dama es funcionaria? Bueno, la primera dama, como esposa del presidente, ha apoyado mucho en temas de gobierno. No, pero apoyar y integrar un equipo son dos cosas distintas, ¿no? Claro, pero creo que hablemos como un equipo del Perú, que tiene por objeto trabajar políticas de Estado, y creo que todos estamos en ese equipo, ¿no es cierto?, desde aquel ambulante que normalmente... Pero me está diciendo usted que el ambulante y Nadine Heredia tienen igual gravitación en las decisiones de gobierno. No, claro, pero el tema es de que, digamos, las piezas de un equipo están totalmente integradas. El Perú es un equipo y creo que debemos entenderlo así. Y por un lado, creo que la primera dama ha hecho bastante trabajo en programas sociales, ha apoyado al gobierno y creo que eso no se le puede negar. Se constituye en embajador en el tema de la quinoa. Lo que se ha producido en relación al tema de la remuneración mínima vital ha sido alguna desarticulación, una discoordinación que normalmente se podría producir entre lo que declaró el premier y lo que dijo la primera dama. La primera dama dijo que en sí no se había producido ninguna discusión y si es que tiene que tener o darle información o coordinar con la primera dama, la representante de la quinoa ante la FAO, sobre un tema económico. ¿Por qué? Es que definitivamente no necesariamente tendría que haber coordinado, y eso es lo que ha señalado la primera dama en su momento. O sea, la primera dama no tiene por qué, digamos, estar y conocer de todos los temas que pasan al interior. Ella conoce porque es esposa del presidente y tiene información con relación a muchos temas. O sea, se refiere a que cuando ellos están en la cama, acostándose para ir al día siguiente a trabajar, oye, mi amor, creo que no vamos a subir el sueldo mío. A ese tipo, si se refiere a eso, lo entiendo, ¿no es cierto? No, hay información que definitivamente se puede, digamos, dar, ¿no es cierto?, en un tema que ha señalado. Pero creo que lo más concreto es que en este caso la primera dama desconocía de la conversación que el ministro habría tenido en algún momento con el premier, el ministro de Economía. De modo que
la prensa pugnaba al solicitarle, digamos, una declaración y ella, la primera dama simplemente señaló que no estaba en discusión, porque en ese momento justamente no estaba en discusión. Eso no quiere decir que para el gobierno sea una preocupación constante el tema de la remuneración mínima vital. Es una preocupación desde el momento en que se decidió que la remuneración mínima vital iba a subir de 600 a 750. Pero convendrá usted, congresista, que lo que era un rumor a voces, que la primera dama se, digamos, entrometía literalmente en funciones de gobierno que no le correspondían, ahora que ya hay una renuncia de un primer ministro de por medio y información prestada por otro primer ministro, que es el señor Valdés, en el sentido de que les llegó a prohibir a sus ministros que se reunieran con la señora Nadine Heredia, pues hay una escalada a propósito de lo verosímil o inverosímil que resultan esas versiones. Con un primer ministro liquidado de por medio, ¿no le parece a usted que la envergadura o el calibre de estas acusaciones cambian de registro? Bueno, definitivamente va a haber una serie de comentarios, de opiniones con relación al tema de la primera dama. Pero detrás de todo esto, yo considero que existe un afán de querer un poco desinflar la imagen de la primera dama como una activista permanente del gobierno del presidente Ollanta. ¿Y el ex premier forma parte de esta especie de conspiración para maltratar su imagen? Porque ha renunciado, lo cierto es que ha renunciado. Claro, en el caso del ex premier, concretamente ha habido una discoordinación, que el ministro Castilla lo ha dicho en un programa dominical, y que aparentemente el premier ha renunciado con relación, digamos, a ese programa. No sé, ya un tema de sentimientos que puede existir por cada uno de los ministros, desconozco, pero sí considero que en realidad este tema tiene que superarse, y lo que sí tenemos que hacer es tratar de generar un clima de estabilidad, un clima de confianza que permita seguir trabajando, porque tampoco esto no genera muy buena expectativa en el caso de los inversionistas. De hecho, que hay que generar un clima de estabilidad y confianza en el gobierno peruano. Vamos a ver qué dice el congresista Velázquez Esquer. Antes quiero aclarar, hay una rectificación. Quien asumiría la cartera de Energía y Minas es Eleodoro Mayorga, que es el abogado, ¿no es cierto? Ya ha salido aquí justo, él es socio de la UC y Quijandría, consultores abogados, y él sería, bueno, el próximo ministro de Energía y Minas, no el ingeniero Mayorga, sino el abogado Eleodoro Mayorga. Ahora sí, congresista. Bueno, primero diré que esta crisis es la primera vez que la genera el propio gobierno. Esta crisis política no la ha generado la oposición. O sea, el primer ministro no cae porque la oposición pide su cabeza, sino porque al interior del gobierno las pugnas han terminado develando lo que todo el Perú conoce, que hay un primer ministro de facto que tiene competencias, que maneja recursos, que tiene ministros tras de sí, pero que no tiene responsabilidades, que es la primera dama. Ahora, esto afecta gravemente la institucionalidad, porque a mitad de gobierno van cambiando ya 5 primeros ministros. Nosotros tuvimos 5 primeros ministros en todos los 5 años. Jorge Castillo tuvo 27 meses, Yehu de 8, yo estuve 14 meses, luego Chan y Rosario Fernández, pero estas crisis son crisis de poder al interior del gobierno. Obviamente, cuando Castilla el día de ayer va y le dice en la práctica al señor Villanueva que es un mentiroso, que no dice la verdad porque no se reunió nunca con él, y dice que la primera dama tiene un rol muy importante en el gobierno y en el Consejo de Ministros. Y tercero, cuando Castilla dice, yo no me reúno con el primer ministro, sino con el presidente de la República, era evidente que ahí había una pugna de poder. Y que el señor Castilla iba con un designio, yo creo que va a ser ratificado, ojalá que... aquí hay un proceso ya de consolidación de los ministros que despachan con la señora Humala, que es la presidenta del Consejo de Ministros de facto. Y aquí no hay que echarle la culpa a la oposición, y aquí no hay que decir que somos un equipo, que el ambulante es parte de un equipo, no. Aquí estamos hablando de equipo de gobierno. Y los equipos de gobierno, la Constitución fija quién es el responsable. Nadie eligió a la señora Humala para que ella ponga ministros, nombre ministros, disponga de programas sociales, disponga de fondos públicos, que no tenga responsabilidades. En todo caso, si el señor Humala quiere gobernar con ella, debería enviar un proyecto de ley para fijarle competencias, para que también pueda asumir responsabilidades la señora Humala. Pero aquí, más fácil, ¿no? Aquí esto es gravísimo, esto es grave porque esto demuestra
la pugna que hay al interior del gobierno, y si nombran a René Cornejo, es evidente que es uno de los ministros que despachaba con la señora Humala, el ministro de Defensa, el ministro de Economía, el ministro de Energía, todos ellos eran un equipo al interior del propio gobierno que no despachaban con el primer ministro que era designado por mandato de la Constitución. Lo ha denunciado el señor Valdés y el pobre amigo Villanueva, que era un buen presidente regional. Desde que ingresó hubo una mala noticia, no hicieron cambio de ministros. 2 veces anunció cambio de ministros y no ha podido cambiar ministros. Finalmente va a haber cambio por de esta ministros. copa lo han terminado cambiando, renunciando a él, y le quieren echar la culpa al pueblo, a la oposición. Antes de ir con el Esto genera inestabilidad política. Gamarra, vamos a escuchar ahora sí las declaraciones del ministro de Economía dadas anoche a Cuarto Poder. Finanzas. Eso Usted desmiente. Eso no es correcto. No es correcto porque nunca hemos tratado el tema con el Premier. Entonces, yo sí traté ese tema con el presidente, porque estaba justamente con el presidente, estábamos en Israel, no recuerdo dónde, en Medio Oriente, y él me pregunta exactamente qué es lo que yo opino sobre el tema, y yo le comento, y decidimos que por los efectos negativos que esto puede traer en esta coyuntura, no es conveniente. Y nos vemos con la sorpresa de la declaración, digamos, del Premier al respecto. Entonces, efectivamente, el tema no está en agenda. Si está siendo discutido fuera del gobierno, en el Consejo Nacional del Trabajo, es otro tema. Ahora Pero bien, que no queda claro yo he cuál estado es. 2 años y medio en el gobierno, ya más de 2 años y medio en el gobierno, y yo he sido testigo de primera mano del rol que tiene ella. Ella trabaja muy cerca con el gabinete, con el presidente de la República, somos un equipo, pero las decisiones las toma el presidente de la República con sus ministros. Eso yo lo he dicho en varias entrevistas. Y obviamente ellos habían conversado, al no estar, digamos, yo presente en el país, yo comenté esto con el presidente, y así se dieron los acontecimientos, pero creo que a veces... Bueno, y dijo algunas cosas más. Dijo también, la señora primera dama es un puntal del gobierno, no tengo reparos en decirlo. y trabajamos juntos como un equipo. Sí, Pero bueno. quien es la cabeza de todo esto es el presidente de la República. Difícil que vaya a salir Castilla en esta crisis ministerial con tanta devoción. Miren, tenemos ya la señal, vamos a tenerla ahí en vivo, Así ya está es. todo listo para la juramentación y bueno, vamos a ir mirando de reojo quienes están ahí a punto de juramentar. Vamos a continuar con el congresista Gamarra. Bueno, en efecto, durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo y durante el gobierno del presidente Alan García, han existido en cada uno de estos gobiernos 5 primeros ministros. Y en realidad debo manifestar que en algunos de los casos, por ejemplo, los premieres renunciaban por algunos escándalos que se producían por actos de corrupción. Sin embargo, en estos casos, y en este caso particular del premier, se producen con relación a una situación de posiciones y discoordinaciones que se han producido. No ha sido un tema de escándalo, ha sido un tema que en realidad puede producirse en cualquier gobierno. Algunas desavenencias que fácilmente tienen que ser controladas por el jefe de Estado. Para eso está el jefe de Estado, para poder evaluar a sus ministros en forma permanente. Y los ministros tienen que actuar no por sí mismos, no porque ellos quieren hacer o quieren aplicar una determinada política, sino tienen que ceñirse a la política de gobierno, a las políticas de Estado. Ha dicho que en el plan está que cada 2 años se va a ver el incremento del sueldo mínimo vital. Eso lo ha dicho ahora cuando salió ya a declarar como ex premier, diciendo, pero si está ahí, lo hemos visto en diciembre y está ahí. O ahora ya no van a ver lo que inicialmente dijeron en 2011. Va a haber otro cambio. Bueno, yo lo que considero es que el sueldo mínimo vital es de preocupación permanente, pero ese está en función a los indicadores macroeconómicos, al tema del crecimiento económico, al tema de la inflación, al tema de la recaudación tributaria, al tema de la productividad de las empresas, incluso Eso al tema de la informalidad. Tenga cuidado, congresista, porque eso es lo que dijo el señor Villanueva. Estamos evaluando, que lo que usted está diciendo podría ser una evaluación, pero el señor Castilla y la señora primera dama se van a decir que no está en evaluación. O sea, no hay que evaluar los indicadores macroeconómicos, no. Simplemente no está en evaluación. En realidad, todo el sueldo mínimo es una preocupación permanente. Es más, ¿por qué se aplican las políticas de Estado? ¿Por qué se busca el crecimiento? ¿Por qué se busca promover las inversiones? ¿Por qué? Por acrecentar la economía del país y consecuentemente acrecentar la economía de los ciudadanos, aumentar la capacidad de consumo. En el fondo, el objetivo que busca todo gobierno es el bien común de todas las personas. Y dentro del bien común está mejorar la calidad de vida, Pero mejorar las congresista, remuneraciones. No sé si se da cuenta que no está en discusión ahora esto, y lo lamento,
Porque de repente hay muchas personas que tienen una expectativa de que se incremente esos 750 soles. De repente debería darse o no. Pero ahora no estamos discutiendo eso. Lo que estamos discutiendo es el tema político y esta revelación a boca de jarro del ministro de Economía diciendo que la primera dama es un puntal, que ella forma parte del equipo que toma las decisiones en este país. Y eso es algo nuevo, porque si bien había especulación respecto al papel de la primera dama, ahora salió el ministro de Economía a decirlo abiertamente. Entonces, ¿por qué no le ponemos una vez una función a la primera dama? Y eso les va a convenir a ustedes de una vez, para que las cosas sean más claras y tengamos que evitar estas crisis. Se la dejan fácil acá a la oposición. Yo creo que le estamos imputando una responsabilidad como que ha generado esta crisis a la primera dama cuando no le existe. Lo que yo considero es que sí se ha producido una diferencia entre dos posiciones. La posición pero del una primer ministro, una de esas posiciones era de un Economía. primer ministro congresista, la otra persona era la primera dama que con todo respeto no tiene una ubicación dentro del cronograma de la estructura del Estado. ¿Cómo puede haber una crisis producida por quien forma parte del Estado y es después del presidente de la República la figura más importante y una persona que no tiene una ubicación dentro de ese cronograma? Pero aparentemente el desenlace que estamos viendo es justamente a raíz de las declaraciones dadas por el ministro Castilla, que discrepa radicalmente con la posición del Premier. Entre el Premier y el ministro Castilla. El Premier y en realidad los ministros que se constituyen en un equipo patean a un mismo arco, a una misma dirección. No debería haber un ministro que esté pateando a otro lado. Entonces de lo que se trata es... No es un ministro, es el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, ¿se equivocó el presidente Humala en traer a este presidente del Consejo de Ministros? Para el otro arco. ¿O no sabía para qué equipo jugaba? No, de lo que se trata es que hay errores que normalmente se pueden producir. Y por eso le pregunto, ¿cree usted que fue un error elegir a este jugador, ya que estamos con el fútbol? No, definitivamente. La decisión de designar al Premier fue un error. Fue de buena fe, con la mejor pero sin saber para qué equipo juega, sin saber generar buena gestión. Sin saber cuáles son sus opiniones, qué pensaba en materia económica, lo trajo por traer. El tema es de que la política peruana es bastante dinámica y cambia cada minuto, cada segundo. De modo que salen, digamos, hechos, inmediatamente salen las reacciones, salen las elucubraciones, salen las suspicacias, salen las sospechas. Y esa es la política peruana y definitivamente nosotros no podemos estar ajenos. La mejor buena fe del presidente para designar a un premier, para darle vayamos a lo que ocurrió, congresista, con otro premier, con el señor Valdés, 2 de 4 ya que van a quejarse en el mismo sentido, y lo que ha revelado a propósito de lo que pasaba mientras él ejercía la presidencia del Consejo de Ministros. Parece que el puesto realmente le quedó grande al premier Villanueva, habiendo sido un excelente presidente regional. Demoró mucho en instalarse bien en su puesto. No participó en eventos importantes que estaban sucediendo a nivel del Ejecutivo, como el caso López Meneses. No participó en una renovación de su gabinete. Le tomó mucho tiempo, digamos, adecuarse al puesto. Me parece que el puesto realmente le quedó grande al premier Villanueva. Bueno, no incluye las declaraciones que se le ha dado al comercio, en las que él cuenta que les prohibió, y ya las había prestado antes, les prohibió en determinado momento a sus ministros acudir a reuniones con la primera dama, digamos, extracurriculares. Pero en fin, vamos a darle la palabra. Una de las razones de que la percepción que hay en el país, primero, de que no hay principio de autoridad. Hay una enorme confusión del desgobierno que hay, porque muchos de los peruanos consideran que la primera dama es la que verdaderamente manda y no el señor Humala, que ha sido elegido constitucionalmente. No hay un liderazgo en políticas públicas muy importantes, por ejemplo, con el tema de la seguridad ciudadana. Este clima de confusión es generado justamente por esto, porque como bien lo ha dicho Verónica, la oposición no ha promovido esta crisis. O sea, el propio gobierno y sus propios voceros. Ayer la vicepresidenta de Piura decía de que sí se estaba tratando el tema del sueldo mínimo vital. Miren, para que vean el desorden, la confusión, no hay alineados esfuerzos en función de objetivos nacionales, sino lo que hay aquí es una voracidad por capturar el manejo del gobierno. Y aquí lo que está pasando es que se está consolidando una autoridad inconstitucional, que es la de la primera dama, que está consolidándose en el control del gabinete ministerial.
Y debería el presidente sincerar esta realidad asignándole una función en virtud de la ley, porque es la única persona en el Perú que se desplaza con recursos públicos, que utiliza fondos públicos, que toma decisiones que tienen un impacto en el Estado y que tiene que ver con la aplicación de recursos públicos, pero no tiene ningún tipo de responsabilidad. Esta crisis, claro que la ha generado ella. Ella cuando viene y desautoriza al primer ministro. Lo que ha hecho Castilla, es tratar de, en cierto modo, actuar ahorita como adulón para que no lo cambie. Y el día de ayer, obviamente que esto ha sido conversado con la primera dama, ha ido y le ha dado la estocada final al primer ministro. Pero este primer ministro, que de buena fe asumió este cargo, hemos visto que en los últimos 2 primeros ministros, especialmente, no tanto con Valdés, la figura del primer ministro, que es constitucional, había sido caricaturizada, reducida a la mínima expresión. Tanto Jiménez Mayor como el actual primer ministro han cedido las funciones más importantes al manejo de la primera dama. Y en el Congreso lo sabe ahorita Gutiérrez, que en el Congreso de las comisiones, los presidentes todo ellos lo coordinan con la primera dama. Tienen que recibir luz verde. Tienen que recibir luz verde. Entonces, es un enorme poder que tiene esta señora en el Estado y no tiene funciones, ¿no? No, definitivamente no es así. La bancada tiene su propia estructura, tiene sus voceros. Generalmente nos ella no reunimos. es parte del equipo del Congreso. No, definitivamente ella trabaja apoyando al gobierno en todo lo que es concerniente a los programas sociales. ¿Del Ejecutivo o también es del equipo del Congreso? En el Poder Legislativo nosotros tenemos la facultad de deliberar, de discutir, de evaluar, de entrar en controversia respecto a muchos temas y tomar decisiones. Y eso es lo que permanentemente hacemos. No existe ese hecho de que la primera dama decida o de luz verde. No hay eso. Esa es una leyenda. Esa es en la práctica una historieta que se ha creado para tratar de, en total, desinflarle la imagen a la primera dama. Porque hay un temor. Y eso yo quiero decirle a la opinión pública. El temor permanente es, ¿no es cierto?, primera dama, futura candidata presidencial. Y aparentemente creo que eso les preocupa, a pesar de que la primera dama en reiteradas oportunidades ha señalado categóricamente que no va a ser candidata. Entonces, tratan de buscar los 3 pies al gato para siempre desinflar la imagen. Y además hay un comportamiento de la oposición. ¿A qué se refiere con estas historietas si el propio ministro de Economía ha dicho que ella forma parte del equipo? Ella es la primera dama, no es ministro, no es presidenta del Consejo de Ministros, no es asesora presidencial. Sería bueno que lo sea de una vez. ¿Por qué no hacen esto? Y acá ya encontramos las declaraciones del señor Valdés, que le pregunta, ¿usted tuvo roces con Heredia o Castilla? No, no tuve ningún desencuentro con Castilla, quien trabajó lealmente, aunque sí hubo una ocasión en la que prohibí a los ministros ir al despacho de Heredia porque ellos debían despachar conmigo, que era el primer ministro. No me puentearon, pero me enteré que habría una reunión fuera de los asuntos de los programas sociales y, por supuesto, que puse las cosas en su sitio. Imagínense, ella estaba convocando una reunión en paralelo y el ministro dijo, aguanta, yo soy el presidente del Consejo de Ministros. De repente ahora pasó algo así y luego, ¿qué pasó? Pero ya son 2 de 4, pues, ¿no? Mira, Verónica, de hecho, o sea, la primera dama vive o está cerca al presidente de la República, es la más cercana. Ella no es una convidada de piedra, es una persona distinta a las otras primeras damas, ¿no es cierto? Ella siempre ha tenido un papel bastante protagónico en la formación del Partido Nacionalista, en el activismo a favor de los programas sociales, de modo que, de hecho, la primera dama tiene su posición respecto a determinados temas, tiene una opinión. Pero yo también tengo mi posición sobre cómo las cosas deben de hacer aquí en Canal N, pero no por eso voy a ir, ¿no es cierto?, del jefe del canal a decirle, esto es aquí, esto es allá. Bueno, que me hagan un cargo, pues, ¿no? Si yo quiero que se tomen decisiones respecto a Canal N sobre lo que yo quiero, que me hagan un cargo, pero no ser la conductora nomás, pues, de un Verónica, programa. pero el mismo ministro Castilla el día de ayer ha dicho que las decisiones las toma el Consejo de Ministros y el señor presidente de la República, y que la primera dama apoya en algunos temas al gobierno. Definitivamente eso es lo que ha señalado. Entonces, yo creo que aquí hay sectores de la oposición que definitivamente tratan de generar conflicto interno al interior del gobierno. Pues, ahora le van a echar la culpa a la oposición de esta crisis. Yo creo que, digamos, hay el pueblo, digamos, está sabiendo percibir
digamos, de qué modo, ¿no es cierto?, la oposición se está comportando, digamos, con un clima de estabilidad y confianza que debe existir. ¿Para qué? Para promover las inversiones en el país. Pero ya van dos primeros ministros, uno que acaba de renunciar y otro que dice que tuvo que prohibirles a sus ministros que fueran a una reunión que no era sobre los programas sociales con la primera dama. Eso ya plantea, junto con, por ejemplo, la frase ¿dónde está mi ministra?, plantea un cuadro que yo creo que la población también puede estar percibiendo de una manera distinta. Vamos a volver sobre este tema, pero tenemos que ir, disculpen ustedes, a una pausa. Esta noche en la Hora N, César Villanueva, expresidente del Consejo de Ministros, en entrevista con Jaime de Altaus. Bueno, estábamos hablando sobre lo que ha ocurrido por lo menos con dos presidentes del Consejo de Ministros, ¿es cierto? De los 4, que hablan pues de que hay ahí una asesora que está ahí en Palacio de Gobierno, pues no tiene una función. Yo digo, hay que hacerle para ver, ¿no es cierto?, para poder fiscalizarla, ¿o no? Y así hace un buen rol, espectacular, está muy bien, y eso le va a convenir. De repente, cuando en algún momento quiera lanzarse a la presidencia, oye, ¿sabes qué? Mira, ella fue asesora y lo hizo muy bien, acá está. Hizo esto, eso, lo otro. Pero tenderla pues así como que caleta y dejarla solamente como que es asesora del esposo, eso no los deja bien y le deja fácil pues a la oposición. Acá el señor Velázquez gente está pero así, estirado, ¿no? Pero él sigue en domingo todavía contentísimo. Y el señor Kenji Fujimori, permítame solamente, al señor Kenji Fujimori también pues obviamente se lo deja rápido. Y ahí a través del Twitter, que nos está viendo el congresista y se lo agradecemos, dice, los resultados de Villanueva iban a exhibir dentro de mes y medio gabinete mínimo vital, no de 30.000. Claro, ya mete, obviamente, el tema de los sueldos del ministro. Lo dio Nadine dentro del propio gobierno familiar, que no resuelve crisis, sino la genera. Y ahora, ¿qué pasará con los sueldos? Pregunta, ¿no? Renunció el premier y también la esperanza de nuevo gabinete independiente. El golpe no se dio en Venezuela. Cree que se ha dado al interior del Ejecutivo. Se las dejan tan fácil a la oposición congresista. Bueno, en el caso del fujimorismo son los menos calificados, digamos, para emitir una opinión o criticar la conducta del actual comportamiento, del actual gobierno. El tema es Montesino, la primera mayoría de oposición. Son la primera mayoría de oposición, congresista. ¿Usted le va a negar a una colectividad política que tiene 30 y tantos congresistas la posibilidad de hacer críticas a lo que sucede en el Ejecutivo? Tienen toda la legitimidad para hacer las críticas que correspondan. Pero yo considero que son los menos autorizados, porque ellos en su momento... moral, dice usted. Claro, definitivamente ellos han pegado, o sea, ahí está la dupla Fuji-montesinista, donde, digamos, Montesinos entonces tienen que ser congresistas en silencio, tienen que ir al Congreso y no hablar porque tienen este problema de autoridad moral. Lo importante es la controversia, el intercambio de opiniones. Esa es la democracia, pero la democracia también es tolerancia, es un clima de confianza, y es ¿por qué ir generando siempre sospecha y suspicacia? Seguir elocurando en si tuvo o no tuvo la razón, si le dijo o no le dijo. Yo creo que eso debemos voltear la página y pensar en construir el Perú en un clima de confianza. En ganas de la democracia vamos a darle la palabra también a congresista. Yo la verdad que lamento si todo va camino a que juramente René Cornejo. Es evidente que ese es un ministro muy cercano a la primera dama. Yo creo que entramos a una nueva etapa de mayor crisis de gobernabilidad. Ahora el único lugar donde tiene mayoría el gobierno es en el Congreso. Tiene 40 congresistas cuyo respaldo ya no está en las calles. El ministro, ayer la encuesta, el presidente está casi llegando por debajo del 20%, y se debe a que los ministros de un momento a otro se convirtieron en talentos, y para ser talentos se aumentaron $6.000, y vemos que un ministro que puede ser un buen abogado, un buen defensor del pueblo, pero a la mano izquierda
un funcionario compra binoculares 16 veces más caro, sobrevalorado. Ayer hemos visto el escándalo del robo de una organización delictiva, ahí la policía, en la DIRCOTE, con un general que era el jefe de la DIRCOTE, permisivo, que es decir loco, y que no hayan tomado una decisión inmediata. O sea, si a un ciudadano de a pie lo encuentran robando un galón de combustible, lo meten inmediatamente a la cárcel. Acá el ministro ha dicho, ¿sabe qué? Los hemos separado del cargo, los hemos mandado a otra dependencia, en tanto los investiguemos. ¿Así quieren enfrentar el delito? Estos señores ya deberían estar presos. Si los han encontrado con las manos en la masa, deberían estar presos. Pero no, el ministro dice... Pero no hubo presencia fiscal, pues el día que quisieron hacer el operativo. Pero eso vamos a hablar después. Hacerlo. Tenemos un bloque pero específico para poder hablar sobre esta denuncia de Cuarto Poder. Pero el tema, volviendo al tema del gabinete, este gabinete con René Cornejo, si él ingresa a la cabeza, yo creo que va a tener menos tiempo todavía que el del señor Villanueva, porque es una persona que está duramente cuestionada, cuya empresa consultora ha tenido vinculaciones con el Estado a pesar de que él ha sido funcionario, inclusive en este gobierno ha tenido una denuncia constitucional que obligaron que a la persona que presentó la denuncia la retirara. Entonces, pero aquí lo tangible es, no puede haber una persona que tenga un poder de decisión, de poner ministros, de sacar ministros, de tomar decisiones en la asignación de recursos públicos y que no tenga responsabilidades. Puede tener mucho protagonismo. Si la señora es presidente de su partido, bienaventurado, hay que saludar que sea presidente de su partido. Lo que no puede ella es ejercer una función para la cual el pueblo no la ha elegido. La Constitución establece que el vocero del gobierno después del presidente de la República es el primer ministro. Por eso tiene que ir al Congreso a solicitar confianza. La señora primera dama no va a solicitar confianza al Congreso porque no tiene una función constitucional. Aquí lo que tiene que hacer el señor Humala es acabar con esta percepción que hay en el Perú, de que aquí en el Perú manda a su esposa más que él. Y eso genera un clima de por lo menos abstencionismo. Por eso es que la economía no crece a los niveles que crecía con Alan García. Por eso es que la pobreza no es derrotada como era derrotada en nuestro gobierno, porque sí había un principio de autoridad. Aquí no. Aquí cada uno de ellos trabaja y actúa a la libre. La primera vicepresidenta, los ministros. Permite, ya son las 7:40 y eso se está retrasando, así que vamos a seguir con el siguiente tema, que era lo de la gasolina en la DIRCOTE, y creo que el congresista Gamarra quería hablar sobre eso. Bueno, primero hacemos un breve resumen. Ayer Cuarto Poder presentó, ¿no es cierto?, imágenes de una investigación de varias semanas con 3 equipos instalados en diferentes puntos, en Grifos y en los alrededores de la playa de estacionamiento de la DIRCOTE. Y se veía, como vemos ahí en las imágenes, a los efectivos policiales metiendo sus galoneras a los vehículos, yendo con esos vehículos al grifo, poniéndole un poquito de gasolina al carro y luego poniendo toda la gasolina a sus galoneras. Impresionante. Mira, ahí están sus galoneras, ¿no? Así. Y era todos los días. Y en algunas oportunidades había vehículos que se tanqueaban hasta en 3 oportunidades. El mismo día. El mismo día. Y en otros casos... Pero ¿no? Cambiaban de placa para poder hacerlo. En otros casos cambiaban de placa, ¿no es cierto? Ponían esta placa, luego la otra, porque seguramente eran las que tenían los vales, pues, ¿no es cierto? Claro. Entonces esto fue presentado, a Nusca Buenaluque le presentó las imágenes al ministro del Interior, prepararon un operativo con la Fiscalía, pero ya se habían grabado esas imágenes y parece que ahí se filtró la información, lo cual es lamentable. Y desde el techo, el mismo lugar donde los periodistas de Cuarto Poder habían grabado ya todas estas escenas, no se vio nada. Así que hubo un soplo. Mal por ellos, porque quedaron peor, ¿no es cierto? Así es. Que ahí es el congresista Gamarra, y se han removido ya 15 oficiales. Así es. En efecto, definitivamente quiero partir de felicitar al programa Cuarto Poder por haber hecho este trabajo de investigación y haber puesto al descubierto hechos de tráfico de combustible que se dan al interior de algunos sectores de la Policía Nacional. Yo conversé con algunos integrantes de la Policía Nacional y ellos me han comentado, esto no es de hoy, no es de ayer, ni de un mes atrás. Esto viene sucediendo durante años, y eso lo sabe todos los que están metidos en el tema del combustible. Y lo que se ha hecho el día de ayer es poner al descubierto justamente un tráfico de combustible que se producía desde hace mucho tiempo atrás y que gracias a eso, el día de hoy,
15 personas de la Policía Nacional en estos momentos han sido retirados, ¿no es cierto?, de la función, y es más, ya el ministro ha dicho que se hace la denuncia ante el Ministerio Público, porque dentro de un Estado de Derecho lo que tenemos que respetar es la institucionalidad. No se puede inmediatamente tomar una decisión y bueno, los señores salen, ya no trabajan en la policía. Tiene que producirse una investigación administrativa y luego tiene que producirse una denuncia penal y tiene que producirse la determinación de la responsabilidad para que estos señores puedan ir a donde deben parar. El tema es que no se puede tomar decisiones sin aplicar los procedimientos correspondientes, pero en ese sentido creo que ha habido una reacción rápida del ministro del Interior en el sentido de haber retirado a estos suboficiales, incluyendo a los oficiales, y adicionalmente ha señalado que va a denunciar, no sé si ya lo habrá hecho, pero va a denunciar ante el Ministerio Público para que estos señores sean procesados. Lo que sí señalo es que no solamente debería hacerse en este sector, sino en otros sectores de la Policía Nacional, porque en realidad el tema del tráfico del combustible ya existe hace muchos años atrás. Eso es lo que me ha manifestado gente allegada a la Policía Nacional y recién se está descubriendo y esperemos que esto sirva para el inicio de una profunda lucha contra la corrupción al interior de la Policía Nacional. Claro, ¿y hasta dónde llegará esto, no? Pero aquí el general, el jefe de la DELCOTE, que fue el que fue avisado y que aparece el día lunes, prácticamente abortando esta intervención del fiscal con el canal, ¿cómo es posible que no le haya informado al director general de la policía? El ministro no sabía. Y ahí hay un nivel de responsabilidad política. O sea, con los mismos criterios que se han utilizado en la media comisión, esos mismos criterios. O sea, primero el ministro del Interior sabía de las imágenes. Fue la propia Nusca a mostrarle las imágenes en su computadora. Yo no considero que es tráfico. Robo, evidentemente, esto es un delito. Y creo que sin vulnerar la regla del debido proceso, la policía, el Ministerio Público y el ministro del Interior han debido actuar con rapidez y poner a buen recaudo a estas personas que evidentemente inclusive utilizan estas placas que se les ha autorizado para que las puedan utilizar encubiertamente para los operativos que hacen contra el terrorismo, lo utilizan para cometer un operativo de robo. Exactamente. Y esta es una organización delictiva, hemos visto que todos están confabulados y todos trabajan sincronizadamente para robar este combustible al Estado. Entonces, yo sí creo que ahí ha faltado más mano firme y creo que el director general de la policía y el ministro del Interior tienen que asumir su responsabilidad, ¿no? O sea, en realidad la pregunta salta así. ¿Esto existía ayer, antes de ayer? Esto existía por muchos años atrás, definitivamente. Tampoco el pecado se diga, de otros no los hace santos. Tampoco se diga, ¿no? Que no, bueno, en el anterior gobierno todo andaba de maravilla. Era el gobierno más sacrosanto que existía en el Perú. En fin, no sé si la población creerá eso. De más de 2 años y medio de gobierno y ya el recurso de seguir cargando el muerto a los gobiernos anteriores como que resulta poco efectivo y parece más un ejercicio retórico que, digamos, una real explicación de lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, entiendo, pero es importante conocer los antecedentes para supuesto. determinar desde hace cuánto tiempo existía todo este robo de combustible. Muy bien, vamos al tercer tema de esta noche porque el tiempo ya nos vence y tiene que ver... ¿Cuánto se demora, no? Pero está para las 7 de la noche, son 7:45. ¿Qué pasa? Será interesante. Lo están esperando para que juramente. De verdad, lo están esperando. Lo estamos aquí reteniendo. Ha hecho méritos hoy día. Congresista. Voy a ir en taxi. Será interesante ver si participa de la ceremonia la primera dama, como ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Bueno, estamos ahí siguiendo las imágenes, ¿no es cierto?, de la cámara de Canal N, que está captando a los invitados, pero todavía, digamos, los que van a estar ahí en el palco no han salido, no están los ministros que van a juramentar, así que, bueno, hay expectativa por saber quiénes serán. Se ha confirmado efectivamente que está el señor Cornejo como nuevo presidente del Consejo de Ministros, pero nadie más. Estaremos expectantes, seguimos ahí con la imagen, pero vamos ahora con otros temas que... La vida continúa. La vida continúa también. Ahí Lima. cerca del Palacio, en el Palacio Municipal, donde la alcaldesa Susana Villarán ha sugerido, ha insinuado que podría postular, bueno, ya lo insinuó varias veces, pero ayer ha dicho que lo está pensando, ¿no? Postular a una reelección para el mismo cargo, cosa que ha generado comentarios de todo tipo en quienes no están dentro de su
misma organización política. Y de otro lado, los regidores del PPC le han exigido públicamente dejar de contratar a regidores revocados, porque ya van 4, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo Susana Villarán. Del presidente de la República se dan en el ámbito del gobierno central. Lo único que puedo hacer es invocar para que todos los proyectos de Lima y el gobierno central continúen y continúen sin detenerse, porque Lima no puede parar y nadie puede parar. Y los cambios deben fortalecer las alianzas entre el gobierno central y el gobierno de Lima, en lo que a mí como alcaldesa compete. Si usted me pregunta si voy a ir a la reelección, le digo que lo estoy pensando. Es lo que toda persona responsable hace antes de tomar decisiones, pensarlo bien. En este momento no es mi preocupación fundamental. Mi preocupación fundamental es... No está en su agenda. Es que las horas no paren. Eso lo dijo, bueno, en una de las actividades, y bueno, era la periodista de Canal 4 que le estaba haciendo las consultas a la señora Villarán y le preguntaron por este nuevo ex regidor revocado que ahora es contratado y dijo que es algo que le interesa mucho a Canal 4. Una mala respuesta de la alcaldesa, pero bueno, así están las cosas. ¿Qué dicen nuestros invitados sobre esta posible intención de la alcaldesa de querer postular nuevamente? Bueno, en realidad vivimos una democracia donde hay leyes que estas necesariamente tienen que respetarse. Yo en algún momento presenté un proyecto de ley para modificar la Constitución y en el sentido de la no reelección inmediata, en la línea del mismo Ejecutivo. ¿Para los alcaldes? Para los alcaldes y los presidentes regionales, porque considero que esto consolida la democracia, da mayor participación y competitividad. Sin embargo, este proyecto todavía no ha sido tratado en la Comisión de Constitución. Han habido exposiciones al respecto, pero ya para estas elecciones no se van a dar. Pero en todo caso, dentro de las leyes que en estos momentos tenemos, creo que cualquier persona, incluyendo a la señora Susana Villarán, pueden participar si consideran que el pueblo en algún momento les va a dar el voto, porque de lo contrario simplemente quedarían haciendo un papel que definitivamente repercute en su contra, ¿no? Bueno, en democracia todas las personas tienen derecho mientras no estén inhabilitadas, y la señora Villarán tiene todo el derecho de ir a la reelección. Pero yo creo que en este caso el pueblo limeño no la va a acompañar. Han sido 4 años de frustración, de un gobierno incompetente, inclusive compromisos mínimos como no contratar a los regidores revocados. La señora Villarán, desafiando el compromiso que hizo en la revocatoria, ya va contratando varios de ellos. Entonces, un funcionario afectando el Código de Ética Pública, el presidente Pro Transportes, el señor Guerra García, ha sostenido que la señora Villarán debe reelegirse porque necesita en los próximos 4 años defender su obra. La primera pregunta que habría que hacerse es: ¿qué obras? Todas están inconclusas. ¿Qué obra va a defender? Y yo no creo que Lima soporte 4 años más de gobierno y de incompetencia. De verdad, en todo caso lo elegirá Lima, ¿no? Ahora, ¿tiene las partido? Encuestas son... ¿Tiene partido con sí, sí tiene un partido, y tengo entendido que ni siquiera tiene una opinión, un respaldo mayoritario, porque el Frente Amplio ha tomado la decisión todavía de evaluar esa candidatura, y también creo que pretende... Bueno, tendría que haber elecciones internas como en cualquier lugar, ¿no? Exactamente, pero además ella por mandato de la ley tendría que salir del cargo 6 meses antes si quiere postular a la reelección, ¿no? Pero aparte de eso está el problema de los regidores, ya van 4, que el voto popular hizo salir de la administración municipal y ella está contratando, claro, ya no como regidores, eso sería imposible, los regidores no se contratan, se eligen democráticamente, pero digamos, ha habido un juicio de parte de los limeños. Así es, a propósito de que tan bien o mal funcionaban. Por eso es que la señora tiene una mala percepción de su electorado, y especialmente de los ciudadanos limeños, porque cree que le puede sacar la vuelta a un mandato muy claro, que fue del pueblo limeño. Te ratificamos a ti para no quebrar la institucionalidad, pero el resto de tu equipo que te ha llevado al fracaso, tienes que cambiarlo. Ahora resulta que los comienza a desempolvar y el señor Segarra, que han sido castigados por el referéndum, ahora resultan siendo contratados
por remuneraciones obviamente superiores, y no me imagino para seguir haciendo lo que han hecho en 3 años. Son buenos para hacer diagnósticos, pero no son buenos para tomar decisiones. Por eso es que la mayoría de las obras están paralizadas o inconclusas, ¿no? ¿Qué piensa el congresista Gamarra sobre el hecho de que se vuelva a contratar a los revocados? O que se los contrate. En realidad esto queda en el ámbito de las promesas. Muchas veces las autoridades, en el caso de la alcaldesa, pueden haber comprometido, digamos, su participación para no contratar a las personas que pudiesen ser revocadas, pero a veces cuando esto se incumple ya queda, digamos, en un plano de compromisos totalmente incumplidos. Entonces yo creo que este es un tema ya ético que tiene que ver directamente con la alcaldesa Susana, debido a que en nuestro país no hay leyes restrictivas o que limiten la contratación de personas que han sido revocadas. Atendiendo esto, de hecho que se plantea un tema de legalidad y ética. A veces lo ético no va siempre contra lo legal, ni lo legal tampoco a veces no está en contra de lo ético, ¿no? Entonces, definitivamente creo que la alcaldesa es libre de tomar su decisión en tanto no contravenga las normas existentes, ¿no? Bueno, no es ilegal, definitivamente, claro, pero genera ahí pues algún tipo de, me imagino... Es reprochable, ella se comprometió de crítica, ¿no? Por supuesto que sí. De crítica, sobre todo porque ella misma dijo. Las encuestas son categóricas y elocuentes, ¿no? La percepción que tienen los limeños de su gestión, y si la castigaron a todos los regidores por su incompetencia en la revocatoria, evidentemente lo que está haciendo es dispararse a los pies, porque lo que va a seguir es aumentando el nivel de descrédito y desconfianza del pueblo limeño, ¿no? Bueno, y estamos hablando precisamente del Frente Amplio, y si es que sería Susana Villarán su candidata para la alcaldía. Estuvimos el día viernes con el señor Nicolás Lynch, dijo que podría ser, ¿no es cierto? Pero eso todavía no se ha visto. Y hoy, bueno, ha aparecido durante estos días un comunicado del Frente Amplio sobre la situación en Venezuela. Ya se adelantaba un poco con lo que dijo el viernes el señor Nicolás Lynch aquí en el programa, y bueno, han salido algunos a rechazarlo. Gran polémica ha generado este comunicado. La agrupación liderada por el señor Salomón Lerner ha denunciado, dice, una supuesta ofensiva de la extrema derecha contra el gobierno democrático del presidente Nicolás Maduro. Tenemos unas declaraciones de Rocío Silva Santisteban, que ha rechazado este comunicado. Vamos a escucharla. Estoy totalmente en desacuerdo con ese comunicado. En primer lugar, porque tú no puedes poner en el punto 5 el tema de las personas que han fallecido. No lo puedes poner. O sea, ese es un punto fundamental. Acá han habido personas que han muerto. Aquí en el Perú también han habido personas que han muerto. O sea, en lo que va el gobierno de Ollantumala, nuestros registros de la coordinadora, con nuestras fuentes, mencionan a 29 personas fallecidas en conflictos sociales. Y la Defensoría del Pueblo está mencionando 34 personas fallecidas. Se habla entonces que es insostenible apoyar a una persona que está planteando una polarización desde esa perspectiva en Venezuela, ¿no? Eso es lo que yo creo personalmente. Como institución de derechos humanos, el Movimiento de Derechos Humanos, yo no creo que miembros del Movimiento de Derechos Humanos apoyen ese comunicado. O sea, verdaderamente, y nosotros institucionalmente no podríamos apoyar ese comunicado. Es decir, se desmarcan de una cosa. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero en segundo lugar, ese es un tema político que yo se lo dejo a los políticos. A mí... Bueno, parece que no toda la izquierda está de acuerdo, felizmente, con esta lectura, digamos, hemipléjica de lo que ocurre en Venezuela, ¿no? Desde el punto de vista formal, este comunicado ha sido cuestionado por muchos de los integrantes de este Frente Amplio, y también creo que he visto un comunicado del partido de la señora alcaldesa. Sí, Susana Villarán ha tomado el tema de fondo, un gobierno no solamente democrático porque gana las elecciones en las urnas, sino porque durante su ejercicio por el plazo constitucional tiene que respetar los valores democráticos. Pero ¿cómo se puede decir que un gobierno es democrático cuando viola los derechos humanos, cuando expulsa a periodistas extranjeros, cuando tiene milicias pagadas para perseguir a la oposición, ha encarcelado a líderes de la oposición? Entonces ahí todo es un ambiente de autoritarismo. Yo sí creo, y lo digo siempre por principio,
que debemos respetar lo que universalmente se reconoce el principio de no intervención en asuntos internos de otros países. Pero cuando hay violación de derechos humanos, por ejemplo, en este caso que hay 8 jóvenes muertos, yo creo que el preservar ese derecho puede limitar cualquier derecho que pueda invocar un Estado soberano. En ese sentido, creo que la OEA ha debido cumplir un rol más protagónico en este asunto, utilizando inclusive la Carta Democrática, pero vemos que voltean la cara. UNASUR, que es el club de amigos de los mayorías que son de partidos ideológicamente afines al chavismo, hoy día no han querido pronunciarse categóricamente sobre lo que es un acto flagrante de violación de derechos humanos en el hermano país de Venezuela, ¿no? Dice el congresista Gamar. Bueno, definitivamente creo que nosotros somos respetuosos del principio de la libre determinación de los pueblos, por un lado, pero por otro lado, con relación al mensaje del Frente Amplio, debemos de considerar que ellos guardan relación con su forma de pensar y con su forma de actuar, y aparentemente están siendo coherentes en esa tendencia. Pero yo considero que condenamos todo acto de violencia que existe en Venezuela. O sea, respeta el comunicado, pero no está de acuerdo con el contenido del comunicado. Definitivamente respetamos, ¿no es cierto?, a la libertad de opinión, pero definitivamente eso no quiere decir que estemos de acuerdo. Por el contrario, nosotros condenamos todo tipo de violencia que puede existir al interior de Venezuela. Nosotros llamamos a que las autoridades, los líderes políticos, se pongan por encima de sus propios intereses y pongan de por medio a Venezuela, al pueblo, que en realidad requiere tranquilidad, paz, armonía. Pero también yo creo que el presidente tiene que ser convocante. Creo que últimamente ha tenido actuaciones bastante autoritarias y eso lo señalo. Pero este autoritarismo no es una cosa nueva en Venezuela, en realidad viene ya desde el momento, desde el tiempo en que Chávez todavía ejercía el poder. ¿Cómo conciliamos esto con el hecho de haber señalado, parte de la pareja presidencial, que Chávez era un ejemplo a seguir? Bueno, la política es dinámica y vemos, por ejemplo, para poder sacar una conclusión, que hace algunos años atrás vimos a la señora Keiko agarrándole de la cintura al que fue el presidente Chávez, ¿no es cierto? De modo que la política muchas veces es dinámica, es cambiante. Muchas veces un candidato no es como... ¿Era un ejemplo a seguir hace 2 años Chávez? Definitivamente, con relación a ese tema, hay posiciones ideológicas que tendrán que discutirse. Pero la de su partido, desde mi punto de vista, de manera muy personal, yo disto mucho de la forma de pensar del chavismo, por un lado, pero por otro lado, soy respetuoso, ¿no es cierto?, de que cada pueblo puede elegir a su propio Pero cuando buen dice gobierno ejemplo a o mal seguir, ya gobierno. no es un problema de respetar o no respetar lo que decida un pueblo, sino decir, nosotros que estamos fuera de esas fronteras, vamos a tomar como ejemplo o consideramos que es un ejemplo a seguir. Y el contexto también, ¿no? Era el contexto. Ahí fue muy criticado y se refería al presidente Ollanta que llegó para las exequias de Hugo Chávez y el presidente que no ata ni desata cuando tiene que improvisar, nos dejó pues muy mal y fue criticado en su momento porque el reportero le pregunta, ¿y usted? Le pregunta, ¿cree que Hugo Chávez era un ejemplo a seguir? Le pregunta. Y el presidente, sí. Y entonces ahí, ¡boom!, se vino acá de bolón. El presidente pues no... Bueno, pero es legítimo protestar, porque es la persona que representa a todos los peruanos, ¿no? Bueno, definitivamente la política es dinámica. Y creo que con relación a estos temas de gobierno hay posiciones de diversa índole. Ahora, por ejemplo, ya tenemos a Leopoldo López, que tiene una posición muy distinta a la posición de Capriles, y ahora ya nos ha salido, por ejemplo, un general rebelándose contra el que era del oficialismo, ¿no? Y ahora ha salido Entonces, a formar parte de la oposición atrincherado en su casa. Definitivamente hay una serie de situaciones que pero son eso, cambiantes, dinámicas, ¿no? la posición de principio no puede ser cambiante. O sea, el respetar los valores democráticos, eso no puede dejarse a la libertad de que la dinámica del tiempo lo cambie. O sea, la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos, el que no hayan organismos paramilitares financiados por el Estado para perseguir a los adversarios del régimen, eso evidentemente eso no puede cambiar, y por eso que por una cuestión principista nosotros hemos tenido una posición muy clara de siempre frente al gobierno de Chávez. Cuando
el chavismo amenazaba el 2006 con tomar la conducción del país. Pero ni que fueran locos, porque si le dijo ladrón de 7 soles, imagínense si después salen a apoyar lo que daría como una locura. Le dijo ladrón de 7 suelas, ladrón de 5 esquinas. ¿Te imaginas cómo estuviera el Perú si el 2006 hubiera ganado el chavismo en el Perú? Pero si nosotros, ¿te imaginas? Lamentablemente tenemos que terminar. Así es. No hay todavía juramentación en Palacio de Gobierno, Están pero esperando a ti, información no se vayan, porque primero a las por un 8. lado también estaba el baguazo, ¿no? También tenemos que terminar, disculpen, los dejamos con primero a las 8 y Mami La Huerta. Nos vemos mañana por la noche.